Nadie podía imaginar que Pipi Estrada, conocido por su carácter explosivo y su manera de hablar sin filtros, acabaría confesando detalles de su vida íntima con Terelu Campos de una manera tan abierta y sorprendente. Desde el primer instante, sus palabras impactaron, porque no se trataba solo de un simple comentario, sino de una explicación casi terapéutica de por qué había decidido hablar públicamente sobre esos momentos privados. La razón, según él, no era buscar fama ni generar polémica por el simple hecho de hacerlo. Era más bien una manera de enfrentarse a su propio pasado y de liberarse de la carga que llevaba años acumulando. Pipi siempre ha sido un personaje mediático complejo. No se limita a ser un periodista deportivo, ni siquiera un colaborador de televisión más. Su vida ha estado marcada por relaciones intensas, a menudo turbulentas, y por un carácter que combina la sinceridad brutal con la sensibilidad más inesperada. En este contexto, su relación con Terelu fue uno de esos episodios que no solo marcaron su vida sentimental, sino que también dejaron una huella en su percepción de sí mismo y de cómo debía manejar su exposición mediática. Lo que él dejó claro desde el principio fue que hablar de esas experiencias no era un acto de exhibicionismo, sino una forma de narrar la verdad desde su perspectiva, de poner fin a rumores y versiones distorsionadas que habían circulado durante años. Durante años, los medios habían especulado sobre su relación con Terelu, alimentando teorías, insinuaciones y, muchas veces, informaciones falsas que afectaban tanto a él como a la propia Terelu. Pipi confesó que la presión de los rumores había sido una de las razones principales para decidirse a contar su versión. No se trata de chismorrear ni de hacer daño, dijo en una entrevista que rápidamente se viralizó, sino de poner luz sobre una historia que siempre se ha contado de manera incompleta, peor aún, inventada. En sus palabras, había una mezcla de frustración, liberación y cierto orgullo. Frustración por no poder controlar la narrativa, liberación por finalmente expresar su verdad y orgullo por haber tenido el valor de hacerlo frente a un público que, durante años, lo había juzgado sin conocer todos los detalles. Lo que más sorprendió a muchos fue la claridad con la que Pipi explicó cómo había decidido contar esos momentos íntimos. No lo hizo de manera aleatoria, sino siguiendo un proceso introspectivo profundo. Había pasado mucho tiempo analizando sus motivos, evaluando las posibles repercusiones y, sobre todo, considerando cómo afectaría esto a Terelu, con quien siempre había mantenido un respeto personal. Según sus propias palabras, no se trataba de recrear escenas ni de entrar en detalles gráficos por morbo. Se trataba de hablar de emociones, de conexiones humanas, de cómo ciertas relaciones pueden transformar la vida de una persona y, al mismo tiempo, generar conflictos internos que es necesario expresar. El periodista admitió que había sentido miedo antes de dar ese paso. Miedo a la reacción del público, miedo a la opinión de sus colegas y, sobre todo, miedo a herir a alguien que había sido tan importante en su vida. Sin embargo, también reconoció que ese miedo era parte del proceso de madurez personal. Hablar de algo tan íntimo siempre genera incertidumbre, explicó, pero permanecer en silencio también puede ser dañino, porque carga con sentimientos que tarde o temprano salen de la manera menos controlada. Su decisión, según insistió, fue un acto de valentía, pero también de sinceridad consigo mismo, enfrentar los recuerdos, aceptarlos y narrarlos sin vergüenza ni culpa. Uno de los aspectos más interesantes de su relato fue cómo vinculó sus confesiones con la percepción pública de los hombres y las mujeres en las relaciones sentimentales y sexuales. Pipi señaló que a menudo los hombres se sienten presionados a mantener una imagen de invulnerabilidad o de dominio, mientras que las mujeres son juzgadas más severamente por sus decisiones íntimas. Él vio en su decisión de hablar una oportunidad para desafiar esos estereotipos, para mostrar que incluso alguien con su reputación puede ser honesto, vulnerable y reflexivo sobre sus propias emociones y experiencias. Según él, era un mensaje silencioso. No hay vergüenza en reconocer la complejidad de las relaciones humanas, ni en aceptar que todos, sin importar su género, tienen derecho a contar su verdad. La relación con Terelu, tal como la describió, había sido intensa y marcada por altibajos. No era solo una cuestión de atracción física, sino de complicidad, de momentos de cercanía emocional que, en ocasiones, superaban cualquier otra conexión en su vida. Pipi recordó instantes de risas compartidas, conversaciones profundas a altas horas de la noche y la sensación de ser comprendido de una manera que pocas personas logran. Sin embargo, también reconoció que hubo tensiones, malentendidos y momentos de frustración que, inevitablemente, formaron parte de su historia juntos. Fue precisamente esta mezcla de pasión, conflicto y afecto lo que lo motivó a hablar. No se trataba de escandalizar, sino de contextualizar y humanizar lo que había sucedido.
Otro factor que influyó en su decisión fue la necesidad de cerrar un capítulo de su vida que, durante demasiado tiempo, había quedado abierto. La presión de los rumores y la sensación de que su versión no se conocía completamente generaban un malestar constante. Hablar públicamente de su relación con Terelu se convirtió en una forma de terapia, un acto simbólico de despedida de una etapa que, aunque significativa, ya no formaba parte de su presente. Al expresarlo, explicó, sentía que podía mirar hacia adelante sin arrastrar resentimientos ni cargas innecesarias. La transparencia, según él, se convirtió en un acto liberador, un gesto que le permitía reconciliar su pasado con su presente y proyectar un futuro más auténtico. Pippi también reflexionó sobre cómo la fama afecta las relaciones personales. Ser una figura pública implica que cada gesto, cada comentario y cada decisión se amplifica y se analiza bajo un microscopio mediático. Esto puede generar una presión inmensa y distorsionar la percepción de lo que realmente sucede. Él admitió que muchas veces había sentido que su vida era juzgada con criterios injustos y que sus decisiones privadas eran objeto de debate público sin su consentimiento. Contar su versión no era solo una cuestión de orgullo, sino de justicia personal, darle voz a su historia y dejar claro que, detrás del personaje mediático, existía un ser humano con emociones, errores y aprendizajes. Uno de los momentos más emotivos de su confesión fue cuando habló de la vulnerabilidad que sintió al compartir su intimidad. No era fácil abrirse ante millones de espectadores y asumir que sus palabras serían escrutadas, criticadas o malinterpretadas. Sin embargo, explicó que la autenticidad siempre tiene un valor superior al miedo al juicio. Al narrar su historia, sintió que estaba tomando control de su narrativa, recuperando una parte de sí mismo que había estado silenciada durante demasiado tiempo. Además, reconoció que había una responsabilidad ética: contar su versión sin dañar a terceros, respetando la intimidad de Terelu y manteniendo un equilibrio entre la sinceridad y la discreción. El periodista también analizó cómo su decisión había generado reacciones diversas en el público y en sus compañeros de trabajo. Algunos admiraron su valentía y la claridad de su relato, mientras que otros cuestionaron la necesidad de hablar de temas tan personales. Pippi, con su habitual franqueza, reconoció que este tipo de opiniones forman parte del riesgo que se asume al exponerse públicamente. Sin embargo, su prioridad no era agradar a todos, sino expresar su verdad de manera honesta. Para él, el impacto positivo de contar su historia, al liberar tensiones internas y esclarecer malentendidos, superaba con creces cualquier crítica externa. Otro aspecto que destacó fue cómo hablar de su relación con Terelu le permitió reflexionar sobre el crecimiento personal. Reconoció errores, momentos de inmadurez y decisiones impulsivas que habían marcado su historia, pero también valoró las lecciones aprendidas y la manera en que estas experiencias lo habían moldeado. Su narrativa no era solo un relato íntimo, sino también un ejercicio de autocomprensión y aprendizaje. Aceptar el pasado, reconocer responsabilidades y proyectarse hacia un futuro más consciente y equilibrado. Esta perspectiva fue uno de los elementos más sorprendentes de su testimonio, porque mostró que detrás de la figura polémica y mediática había una persona capaz de introspección profunda y evolución emocional. Pippi también explicó que hablar de sus relaciones sexuales con Terelu tenía un propósito adicional: desmontar rumores y aclarar malentendidos que habían circulado durante años. Según él, la imaginación de ciertos medios y la exageración de comentarios anecdóticos habían generado versiones distorsionadas de la realidad, afectando la percepción que el público tenía de ambos. Su relato, entonces, funcionaba como un acto de corrección: dar contexto, matizar los hechos y ofrecer una visión más equilibrada de lo que realmente ocurrió. Esto no solo beneficiaba su reputación, sino que también buscaba proteger la imagen de Terelu, demostrando que su intención no era sensacionalista sino constructiva. Además, Pippi señaló que el hecho de ser abierto sobre su vida íntima también tenía un componente educativo y reflexivo. A través de su experiencia, pretendía mostrar que las relaciones humanas son complejas, que los vínculos sentimentales y sexuales no siempre son lineales ni simples, y que es normal enfrentar dificultades y contradicciones. Al hablar de sus vivencias,
esperaba transmitir un mensaje de autenticidad y honestidad emocional, que no hay nada de vergonzoso en reconocer errores, expresar emociones o reflexionar sobre decisiones pasadas. Esta visión, insistió, era una forma de humanizar su historia y conectar con quienes, en algún momento, habían enfrentado situaciones similares en sus propias vidas. La sinceridad de Pippi no solo se limitó a la exposición de hechos, sino también a la expresión de emociones profundas. Habló de cariño, admiración y respeto hacia Terelu, así como de la complejidad de los sentimientos involucrados. Reconoció que la atracción física había sido importante, pero subrayó que lo que realmente había marcado la relación eran los vínculos emocionales, las conversaciones compartidas y la complicidad construida a lo largo del tiempo. Este enfoque, centrado en la dimensión afectiva de la relación, ofreció una visión más rica y completa de su historia, diferenciándola de relatos superficiales o sensacionalistas que solo enfatizan el aspecto sexual. En sus palabras, también quedó claro que la decisión de hablar fue un acto de liberación personal. Durante años, Pippi había cargado con la presión de mantener secretos y de lidiar con rumores injustos. Expresar su verdad fue un modo de aliviar esa tensión y recuperar el control sobre su vida. Este proceso, según él, tenía un efecto terapéutico. Permitía procesar emociones, reconciliarse con el pasado y proyectar un futuro con mayor claridad emocional. Además, reforzaba su autoestima y su sentido de integridad, al demostrar que podía enfrentar situaciones difíciles con valentía y honestidad. Finalmente, Pippi Estrada explicó que su relato sobre la relación con Terelu no buscaba notoriedad ni alimentar polémicas, sino ofrecer un testimonio sincero, reflexivo y honesto. Cada palabra, cada matiz y cada detalle emocional tenían un propósito: mostrar la complejidad de las relaciones humanas, ofrecer una visión auténtica de su vida y, al mismo tiempo, respetar la dignidad de quienes habían compartido esos momentos con él. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo es posible equilibrar la sinceridad personal con la responsabilidad hacia los demás y cómo hablar de la intimidad propia, cuando se hace con respeto y reflexión, puede ser un acto de liberación, aprendizaje y autenticidad. A medida que Pippi continuaba su relato, quedó patente que detrás de la figura mediática polémica existía un ser humano profundo, capaz de introspección y de análisis emocional. Su decisión de hablar no fue impulsiva ni sensacionalista, fue el resultado de años de reflexión, de enfrentar miedos y de asumir responsabilidades personales. Contar su historia le permitió reconciliarse con el pasado, recuperar el control sobre su narrativa y proyectar un futuro más auténtico, libre de rumores y de malentendidos. Al final, la razón para hablar sobre sus relaciones sexuales con Terelu no era otra que la búsqueda de verdad, sinceridad y liberación emocional, un gesto valiente que transformó una experiencia íntima en una lección de vida y madurez personal. Lo que Pippi Estrada narró a continuación sorprendió incluso a quienes lo conocían desde hace años. No se limitó a exponer hechos, sino que hizo un análisis minucioso de cómo cada interacción con Terelu había moldeado su manera de ver el amor, la intimidad y la exposición mediática. Habló de la manera en que los rumores pueden deformar la percepción que los demás tienen de uno mismo y de cómo había aprendido a diferenciar entre la realidad de su vida y la narrativa que construyen los medios de comunicación. Según él, comprender esta diferencia era esencial para mantener la salud emocional y la claridad mental, especialmente cuando se es una figura pública que vive bajo la lupa de todos. Pippi recordó con detalle algunos momentos clave de su relación con Terelu, sin caer en la vulgaridad ni el morbo. Habló de citas inesperadas, conversaciones profundas a medianoche y gestos de cariño que muchas veces pasaron desapercibidos para el público. Cada recuerdo tenía un significado emocional, y él lo describía con una mezcla de nostalgia y claridad analítica. Sabía que esos momentos habían contribuido a su crecimiento personal, aunque también reconocía que no todo había sido fácil. La relación estuvo marcada por desacuerdos, diferencias de carácter y la presión constante de ser observados por los medios, pero también por un afecto sincero que, según él, todavía valoraba y respetaba.
Uno de los puntos más sorprendentes de su relato fue cómo vinculó su decisión de hablar con la necesidad de asumir responsabilidades sobre su propia vida emocional. Admitió que durante años había evitado confrontar ciertos sentimientos y recuerdos, dejándolos en un rincón de su mente, pero que al final eso solo había creado tensión y confusión. Contar su versión le permitió poner palabras a emociones que antes eran silenciosas, enfrentar sus propias contradicciones y reconciliarse con los aspectos de sí mismo que había ignorado. Era un proceso de autoconocimiento que, según Pippi, todos deberían experimentar en algún momento, aunque no necesariamente bajo la presión de los focos. Además, Pippi enfatizó que no todo estaba basado en la experiencia sexual en sí, sino en lo que esa experiencia representaba emocionalmente. Su relato estaba cargado de introspección, cómo había aprendido sobre límites, confianza y comunicación, cómo había entendido la importancia del respeto mutuo y de no ceder ante la presión de la opinión pública. Explicó que hablar de su relación con Terelu era, en cierto modo, un acto de responsabilidad personal y de coherencia. Al reconocer lo que había sucedido, podía también reconocer cómo eso lo había transformado y cómo podía aplicar esas lecciones en su vida actual. El periodista no dudó en reconocer que la fama había complicado muchos aspectos de la relación. La presión de ser una figura pública, las especulaciones de los medios y la necesidad constante de mantener una imagen determinada habían creado un escenario en el que la intimidad estaba constantemente amenazada. Hablar de su historia con Terelu fue, según él, una manera de recuperar el control sobre su narrativa y establecer límites claros sobre lo que consideraba respetable compartir. Esa decisión le permitió no solo liberarse de rumores, sino también proteger la dignidad de ambos, demostrando que la honestidad puede coexistir con el respeto. Pippi también abordó la dimensión psicológica de la exposición pública y de cómo ésta influye en las relaciones sentimentales. Explicó que muchas veces las personas interpretan gestos y palabras de manera exagerada cuando los protagonistas son figuras mediáticas. En su caso, los comentarios sobre su relación con Terelu habían sido distorsionados, creando una imagen que no correspondía con la realidad. Narrar su versión fue una forma de aclarar malentendidos, de devolverle la verdad a los hechos y de ofrecer al público una perspectiva más equilibrada. Además, le permitió mostrar que detrás del personaje televisivo existía un ser humano con emociones, vulnerabilidad y capacidad de reflexión. Un aspecto que llamó especialmente la atención fue cómo Pippi Estrada abordó la cuestión del respeto hacia Terelu. A pesar de hablar de momentos íntimos, dejó claro que nunca buscó humillarla ni exponerla de manera negativa. Su intención era relatar experiencias personales desde la perspectiva emocional, destacando la conexión y la complicidad que existían entre ambos. Esto demostró que, incluso en situaciones que podrían percibirse como polémicas, es posible mantener un equilibrio entre sinceridad y respeto hacia la otra persona. Pippi también reflexionó sobre la evolución de su carácter a lo largo de los años. Admitió que antes podía actuar de manera impulsiva o sin medir las consecuencias de sus palabras, pero que la experiencia y la madurez lo habían llevado a adoptar un enfoque más consciente y deliberado. Hablar de su relación con Terelu fue una manifestación de esa madurez. No se trataba de revelar secretos por entretenimiento, sino de asumir responsabilidades emocionales y de comunicar su verdad de manera constructiva. En sus palabras, este acto de honestidad personal también constituía una forma de enseñar que la sinceridad no está reñida con la integridad. Al continuar su relato, Pippi explicó cómo la atención mediática había afectado no solo la relación, sino también su percepción de sí mismo. Ser constantemente observado genera una presión interna que puede distorsionar la manera en que se valoran los propios sentimientos y decisiones. Él había sentido, en ocasiones, que su vida se convertía en un espectáculo y que sus emociones más auténticas eran analizadas con lupa. Hablar de su historia con Terelu fue un intento de recuperar la normalidad emocional, de dar contexto a su vida y demostrar que detrás de cada titular hay experiencias humanas que merecen comprensión y respeto. Otro elemento clave de su testimonio fue la manera en que abordó la complejidad de las relaciones adultas. Destacó que las relaciones no siempre son lineales ni perfectas,
y que los altibajos forman parte del aprendizaje y del crecimiento personal. Reconoció errores propios, pero también valoró las lecciones aprendidas, la importancia de la comunicación y la necesidad de establecer límites saludables. Su narrativa mostró que hablar abiertamente sobre la intimidad no es un acto de exhibicionismo, sino un ejercicio de reflexión y de madurez emocional que puede beneficiar tanto al narrador como a quienes escuchan. Pippi Estrada también hizo hincapié en la diferencia entre la percepción pública y la experiencia privada. Comentó que muchas veces los espectadores, al no conocer todos los detalles, construyen versiones simplificadas o exageradas de los hechos. Su relato fue una manera de corregir esas percepciones, de ofrecer un panorama más completo y humano de lo que realmente había ocurrido. Al hacerlo, no solo defendía su propia reputación, sino que también aportaba un enfoque más equilibrado sobre la realidad de las relaciones sentimentales, la intimidad y los desafíos de ser una figura pública. El periodista abordó incluso la dimensión emocional de la sexualidad en las relaciones humanas. Subrayó que los momentos íntimos no solo involucran el contacto físico, sino también emociones, confianza, vulnerabilidad y comunicación. Contar su experiencia con Terelu fue, según él, una manera de mostrar que la intimidad es compleja y significativa, y que no puede reducirse a simples actos superficiales. Su enfoque fue profundo y reflexivo, ofreciendo una visión madura y consciente de lo que significa compartir la vida y los afectos con otra persona. La decisión de Pippi de hablar también fue motivada por la necesidad de cerrar capítulos y reconciliarse con su pasado. Durante años, había sentido la carga de secretos y rumores que interferían con su bienestar emocional. Al expresar su versión, pudo liberar tensiones acumuladas, reconciliarse con sus emociones y proyectar un futuro más equilibrado y auténtico. Este proceso de liberación personal es algo que, según él, muchas personas evitan, pero que resulta esencial para crecer y avanzar en la vida. Finalmente, Pippi Estrada reiteró que su objetivo nunca fue generar polémica ni alimentar curiosidades morbosas. Cada palabra, cada detalle y cada reflexión tenían un propósito: ofrecer una narrativa honesta, respetuosa y equilibrada de su historia con Terelu. Su relato combinaba introspección, análisis emocional y responsabilidad personal, demostrando que es posible hablar de la intimidad propia sin perder dignidad ni respeto hacia los demás. Esta postura valiente y consciente dejó claro que, detrás de la figura mediática polémica, existía un ser humano capaz de reflexión, aprendizaje y autenticidad.